Bendiciones, shalom, shalom. Una vez más estamos en, en la secuencia de este estudio acerca de la Shon Hara. Estamos estudiando de manera práctica, explicativa, para entenderlo mejor y poder analizar si estamos incurriendo o no en esta falta o en este pecado de la Shon Hara. La Biblia está llena de muchos ejemplos. Hay muchas cosas que nos muestra la palabra. Todo lo que implica hablar mal, influenciar mal, para hacer daño, para separar, para dividir, para dañar, para estropear la dignidad de alguien, para dañar inclusive a los niños. Las palabras tienen mucho poder. La Shon Hara está en constante movimiento. Es lo que opera en todos los tiempos. Las palabras deben ser usadas para bien y no para mal. Estaba hablando la última vez acerca de cómo la Shon Hara, la lengua que es como un fuego, puede dañar la rueda de la creación, cómo puede dañar a ese ser que se está formando en el vientre de la madre. Por eso dice los expertos que los bebés son como una esponjita. Aun cuando están dentro del vientre, escuchan la música, conocen la voz de los padres, están en contacto con aquellos que están cercanos. Y si sienten el rechazo, escuchan dentro de sí voces que no lo esperan, todo lo va recibiendo, todo lo va absorbiendo. La Shon Hara puede dañar a ese bebé que está en camino. Y por eso que vemos problemas en los muchachos con dificultades cuando ha habido durante su concepción, ciertas cosas que han implicado deshacerse. Muchachos que siempre tienen conflictos en su conducta, a veces han adquirido amargura en su adolescencia, tienen un comportamiento pero muy rebelde. Entonces aquí vemos ciertas conductas, marcas por lo que pasaron, lo que vivieron desde el vientre. Entonces la Shon Hara siempre va a dejar secuelas. Cuando no se arregla esto, siempre va a quedar las marcas. Es por eso que uno tiene que tratar el punto, tiene que tratar el tema, tiene que pedir perdón. Si los padres han cometido ese error, pedir perdón. Si sabes que la situación se va a agravar, si cuentas todos los detalles, no lo hagas, pero puedes pedir perdón. Es una manera de entrar a su mundo y sanar heridas. Y entregar amor, entregar cariño, entregar un tiempo de comunión con los hijos, en este caso, ¿no? La palabra está llena de estos casos de la Shon Hara. Y hay otro punto que nos habla acerca de, en 1 Samuel, nos habla acerca de Doeg, edomita. Este varón, 1 Samuel 22:9, nos habla en adelante, pero voy a solamente a recortar. David había ido a buscar al sacerdote la espada, alguna arma que él pueda defenderse, pero el sacerdote le entregó la espada de Goliat y alguien lo estaba viendo. ¿Quién era? Doeg, edomita. Y él, cuando vio eso, fue y le dijo al rey Saúl. Fue a comunicar todo lo que los sacerdotes habían ayudado a hacer a David. Le ha dado de comer, le ha dado espada. Entonces Saúl se molesta, se enoja y llama al sacerdote, le recrimina: ¿cómo te has puesto en contra mío? Tan solo porque fue Doeg edomita con el chisme. Y ese chisme que le llevó y le envenenó más el alma de Saúl hizo que
Murieron 85 sacerdotes. Muchas mujeres y niños murieron. Los guardias no querían poner las manos sobre ellos y Saúl le dijo, hazlo tú, Adog Edomita. Él fue, lo hizo. La muerte de personas santas, hombres vestidos de lino fino, hombres seleccionados para servir en el altar de Dios, tan solo por la Shon Hará. ¿Cómo puede este pequeño miembro producir grandes destrucciones en la vida de personas? ¿Cómo puede alterar los tiempos, los diseños? La Shon Hará es peligroso. A veces podemos pensar que comentar en secreto con alguien o decir cosas no va a traer consecuencias. Todas esas cosas traen consecuencias porque la persona que lo oye, la persona que le escucha es envenenada. Una persona vulnerable mucho más es envenenada, su alma. Dice que el oído tiene forma de un feto. ¿Por qué dicen los sabios esto? Dicen los sabios que tiene esta forma porque cuando cada cosa que uno escucha es porque algo nuevo van a hacer, ya sea algo nuevo para mal o algo nuevo para bien. Es por eso que aquí empiezan los nacimientos para algo que dirija nuestro destino. Si yo quiero tener un buen camino, un buen destino, tengo que filtrar y no dejar que las cosas malas que me digan entren hacia adentro de mí. Tengo que hacer que entren cosas buenas para que nazcan episodios nuevos en mi vida. Hay mucho misterio en cada uno de los órganos que tenemos en el cuerpo. El que oye, el que también participa de la Shon Hará. Habíamos hablado de esto ya en la primera parte. Y dejarse inyectar este veneno. Dicen los sabios científicos rusos que nuestro ADN es maleable, puede moldearse y según lo que nosotros podemos oír, nuestro ADN también puede ser alterado. Si nosotros vivimos en un círculo o en una sociedad donde todas las cosas que siempre escuchamos es negativo, pesimismo, es de fracaso, de pobreza, de cosas malas o ruin, tu ser interior, tu genética también se va a adaptar a eso. Si nosotros podemos tomar un ejemplo acerca de un caso que vi hace muchos años de unas gemelas que nacieron en este país, en un lugar muy, pero muy pobre, en las serranías profundas, nacieron unas gemelas. La mamá no podía criarlos y vinieron unos extranjeros europeos y se la llevó a una, porque la otra la mamá quería tener. Cuando pasan los años, ya de 20 años más o menos, se reencuentran. La joven que estaba en Europa viene, encuentra a su mamá, a su hermana. Las dos tenían diferente apariencia. La hermana que se quedó aquí aparentaba mucha edad, mientras que ella no. Se veía saludable, juvenil, sana, inteligente, despierta, comunicadora. La otra no. La que se había ido tenía el ADN de su madre. Esta era su tierra. Pero el entorno, la crianza, la cultura, moldeó su genética
a la manera del entorno donde se fue a vivir. Hay mucho que hablar de este punto. Asimismo se dice que el ADN es maleable, puede adaptarse al medio donde nosotros lo exponemos. Si nosotros nos exponemos a conversaciones malas, de derrota, de fracaso, inclusive nos dejamos siempre inyectar veneno, estamos con esas conversaciones, escuchando las injurias, nos vamos a moldear a eso y eso va a ser parte de nosotros y vamos a hacer lo mismo y lo vamos a hacer bien porque estamos entrenados en eso. Y si nosotros practicamos ese mal, Lashon Hara, los males también se van a notar en nosotros, van a nacer enfermedades, porque eso trae consecuencias, hablé, que repercute físicamente. Entonces, no es fácil, es complicado este punto. Pero si yo me expongo a un ambiente contrario a esto, yo voy a tener otro estilo de vida, otra forma de pensar, voy a disfrutar de buena salud. Es más, si tengo tendencia a enfermedades por familia inclusive, van a estar bien controladas, no van a estar activas. Están controladas. Y el entorno donde yo me rodeo, que es bueno, me va a favorecer y me va a dar bienestar. Entonces miremos un poco en esto, pensemos. En realidad, si nosotros dejamos que se inyecte ese veneno de la Lashon Hara a nuestra vida, puede cambiar inclusive nuestra genética. Ya lo dijeron los expertos. Hicieron un estudio de cómo la genética de uno se altera, tanto por el entorno social, familiar, cultural, ambiental. Ya está probado eso. Pongámonos un poco a pensar en cada detalle de nuestras palabras, de lo que venimos haciendo. Es necesario poner un alto y es bueno por nuestra salud emocional, física, mental. Las enfermedades les había dicho que puede producir problemas de salud, ansiedad, depresión, artritis, problemas de estómago, insomnio. También afecta la economía. Cuando una persona ha sido alterada, influenciada por oír, estar en la Lashon Hara, su mundo interior cambia, no está en luz. Comienza a haber grado de oscuridad. Pablo decía, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. La prosperidad material externa que uno vive fuera, el lenguaje, tu prosperidad de lenguaje, de relación, tiene que ver con tu mundo interno. Si adentro tu alma es próspera, es libre, está limpia, no está inyectado el veneno de la Lashon Hara, entonces afuera se ve el reflejo de lo que vives adentro. Hay prosperidad, hay calma, hay paz, así hayan tormentas, hay paz, así haya cualquier situación que pase, es superable. Sabes que tiene las herramientas, sabes conducirte en todo tiempo. Cuando adentro hay oscuridad, todas las herramientas que tú tengas no las puedes usar porque no las descifras, no sabes cuáles son. Andas turbado, turbada por todos lados. Basta que entre oscuridad adentro. Afuera se refleja tu mundo interior. Si la economía está mal, es un reflejo de adentro. La mayor parte de crisis económica es
por la oscuridad que va entrando hacia adentro. Si hay prosperidad aquí, hay prosperidad afuera. Si aquí hay prosperidad, las relaciones todas están bien. Voy avanzando. Quiero ir también a hablar un poco de lo que dice Apocalipsis, capítulo 16, verso 13. Dice: entonces vi que surgieron de la boca del dragón, de la boca de la bestia salvaje y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. ¿Qué significa? Aquí voy a hablar de las ranas. ¿Qué habla el Apocalipsis de ranas? Hay que entender que muchas de las palabras escritas en el Apocalipsis no es literal. Muchas de ellas hay que descodificarlas, muchas son simbólicas, metafóricas. Entonces, cuando nos dice semejantes a las ranas, está hablando que estos personajes se parecen a ellas. No físicamente, vuelvo, repito, tiene que ver de manera simbólica. ¿Cuáles son las características de la rana? Una de ellas que llama la atención es que la rana cuando va a atrapar su presa, calcula la distancia y lo hace con la lengua. Caza con la lengua. Entonces está hablando del órgano más peligroso que puede ser usado cuando no tenemos criterio, la lengua. Cuando no tenemos buen criterio, la lengua, la shonjara. Entonces aquí cuando vemos de ranas, estamos hablando que como la rana usa su lengua para cazar su presa, para influenciar en otros, para poseer a otros, usa su lengua. Entonces dice que esto se moverá en los últimos tiempos. Se unirán, dice, irán por todos los reinos del mundo para reunirnos a la batalla, dice en el verso 14. O sea, la shonjara va a ser usada en los últimos tiempos por los reyes, los gobernantes, los presidentes, los líderes mundiales, porque a través de esto van a querer cazar presas. La shonjara es un espíritu mundo que se va a mover en los últimos tiempos. Para armar guerras, la shonjara. Para tomar grandes armamentos, crear armamentos, se va a usar la shonjara, para empezar primero. Primero es esto y después son los recursos materiales. Para que ellos digan qué es lo que quieren hacer, tomar, destruir la shonjara. Ese es el espíritu que se va a mover en los tiempos. Se va a usar la shonjara para mentir. Esta nación dijo esto, ellos dicen lo otro, hay amenaza de esto, amenaza de lo otro, la shonjara. Esto es fuerte. A veces esperamos, la gente espera que vengan marcas, sellos, microchip. Hay que pensar primero. La shonjara se está moviendo en todos los países. ¿Qué es lo que hace moverlos? Primer punto es esto. O sea, el Señor nos ha dado la boca para comunicarnos, pero aquí ya no es una manera de comunicación para crecimiento, sino la shonjara es usada con mala intención para destruir, para sacar y destruir, acabar con diseños divinos. Entonces, proféticamente hablando, lo que habla aquí el libro de Apocalipsis, todos estos espíritus van a ser, como dijimos, engañadores, porque la shonjara engaña, calumnia, te pone encima mentiras creadas, aun si es verdad, te lo dicen despectivamente. Esto se va a mover en los últimos tiempos para destruir honores, reputaciones de naciones. Y si son, sobre todo son naciones que evitan aprobar leyes que no están de acuerdo con la palabra, aprobar leyes que quebranten la palabra, más serán ellos. ¿Por qué? Porque esas naciones siempre querrán mantenerse en una línea de fidelidad, de lealtad o de honor.
y a esas naciones la shonjará para traerlos abajo. Este espíritu se va a mover sí o sí, ya está en la palabra dicho. ¿Qué cosa dice acá? Dice, voy a repetir otra vez, surgieron de la boca del dragón, de la bestia salvaje y del falso profeta. O sea que estamos hablando de tres sistemas importantes, fuertes, que se va a mover. Y hay que tener en cuenta eso ahora. Nosotros escuchamos noticias. ¿Qué estamos escuchando a nivel mundial? Están inclinando el corazón de mucha gente, en este caso voy a hablar de Israel, en contra de Israel. Están usando la Shon Harán para decir que Israel está matando, destruyendo, está haciendo cosas malas, están poniendo a gente en contra. Las redes sociales están llenas de ataques cibernéticos, unos con otros, dos bandos, a favor y en contra. Hay situaciones así. La chonjará, hermanos, para desvirtuar a una nación. En este caso hablando de Israel, para acabar con su reputación. Hagan lo que se levanten a hacer en las naciones. Está dicho que Israel va a estar protegida por Dios. Él sabe cómo lo va a hacer. No podrá desaparecer Israel porque es el diseño que Dios ha creado, que Israel se mantenga hasta el final. Se ha querido venir desaparecerlo del mapa hace muchos siglos. No se ha podido. De las cenizas resucitó Israel. Se ha querido desvirtuar todas las cosas buenas que ha hecho. No puede. Es que hay un pacto perpetuo con esa casa. La shonjará quedará derribar a los débiles. Alertas, hermanos. Eso es muy importante. Es un espíritu que se mueve a medidas, a grandes escalas. Puede empezar desde tu vida, desde que tú hables mal de alguien, de que un gobernador hable mal, de que un presidente, aún a reyes. Va a grandes escalas. ¿Cómo yo hago para que eso no aumente? Evita, quita de tus labios la shonjará. ¿Cómo hago para yo dar luz? ¿Cómo puedo yo hacer para cooperar en el Tikkun Olam, que hablamos de la rectificación con el mundo? ¿Cómo yo aporto para con los demás? Es que tú no entres en esto. Que escuches, medites, y aun si escuchas cosas malas, no dejes que penetre dentro. Porque hay palabras que escuchamos y aunque no queramos, muchas veces nos golpean. Pero no dejar que esto gobierne, se imponga en nuestra vida, porque nos desequilibra. Aportemos pidiendo perdón, dejando esas prácticas. Como la misma palabra nos habla en muchos versículos, que no debemos ponerlo en práctica si queremos vivir una vida abundante. Primera de Pedro 3:10, por ejemplo, dice: pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y síguela. Si yo quiero ver días buenos en mi vida, si yo quiero disfrutar, deleitarme, depende de mí, de lo que yo diga, de lo que yo hable. Tal vez estoy viviendo mal, tal vez sea la consecuencia de lo que yo puse en acción, la shonjará, y he activado malas consecuencias, se han activado facturas por usar esto. Primera de Pedro 2:1, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación. Primera de Pedro 3:10, pues el que quiere amar la vida y ver los días buenos, refrende su lengua del mal y no hablen engaños.
Santiago 4:11, hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de su hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Mire, cuando nosotros juzgamos a alguien, estamos usando la Shon Hara. Y además, estamos siendo usurpadores. ¿Cómo usurpadores? El único juez Elohim es Hashem. Él es el que juzga. Y cuando yo juzgo a mi hermano, le estoy sacando de su trono y me estoy sentando yo. Estoy usurpando su trono y estoy yo ahora juzgando. Estoy juzgando. No puede ser así. Uno tiene que mirar, escuchar y no juzgar. ¿Por qué? Porque puedo activar la Shon Hara contra mi vida. Porque el único que juzga siempre será Dios. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie. Criticamos a todo lo que vemos, la sociedad, todo está mal. No entremos en ese rollo. A veces escuchamos noticias, nos dejamos influenciar. La mayoría de noticias a nivel internacional, muchas de ellas nos están manipulando y nos están diciendo qué debemos pensar. Nos están poniendo qué debemos, nos están programando para qué es lo que tenemos que pensar. Todo es un programa a nivel mundial. No nos dejemos influenciar en eso. Sabemos que la realidad es difícil, hay noticias delicadas, hay guerras, hay caos, pero no dejemos que las noticias hagan un nido en nuestra cabeza. Usted decide qué es lo que debe pensar o no, porque según a lo que yo siempre estoy hablando, siempre voy a comenzar a injuriar y a decir, a criticar. Eso, no debo caer en eso. Eso es la Shon Hara. Que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. La Biblia está llena de muchos textos que nos recomiendan hablar palabras. Aún dice aquí en 1 Timoteo 3:8, de la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra. O sea, los líderes, los hombres de Dios, los hijos de Dios, la gente madura, de una sola palabra. Es importante cuidar nuestras palabras. Decimos, voy a hacer esto y no lo haces. Voy a ir a tal lugar y no lo cumples. A veces decimos, sí lo hago y no lo haces. Entonces, tiene que ser de una sola palabra, no de dos palabras. Jugamos acá a un sí y con las otras personas a un no. No, lo que uno es debe ser en todo momento. Eso está en 1 Timoteo 3:8. El 11 nos dice, de igual manera las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Hay muchas recomendaciones de la palabra. Efesios 4:29, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para la edificación. Eso ayuda mucho para los demás y para nosotros, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchen. O sea, hablar cosas que edifican para dar gracia. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, gritería, gritos, maledicencia y todo, como toda la malicia. O sea, quitar todo eso, desechar malicia, maledicencia, todo es malo, todo es malo, todo es malo. No, eso quitarlo. Efesios 4:29 al 31. Hay muchos recursos, muchas herramientas que la palabra nos muestra. Y que podamos nosotros también ir estudiando estos textos. Y sé que el Espíritu de Dios, su Ruach HaKodesh, nos va a guiar en toda verdad. Nos va a enseñar más cosas. Yo sé que hay luz en esto y usted también va a seguir siendo iluminado. Que el Eterno bendiga. Hasta acá vamos a estudiar estos bloques hasta que Hashem nos pueda hablar algo más. Que el Señor les bendiga. Me despido.
con un fuerte abrazo. Shalom, shalom. Bendiciones.